Episodio 5. Trinidad. Las aves nos han anunciado la proximidad de la Tierra mucho antes de haberla avistado. Son las 7:30 de la mañana cuando acuden a girar a nuestro alrededor. Llegamos, macho, llegamos. Hemos salido bien de la primera parte de la fuga, la más difícil. ¡Viva la libertad! Cada uno de nosotros exterioriza su alegría con exclamaciones pueriles. Tenemos las caras embadurnadas de manteca de cacao que, para aliviar nuestras quemaduras, nos regalaron en el barco que encontramos. Alrededor de las 9 avistamos tierra. Un viento fresco, aunque suave, nos lleva a buena velocidad por una mar poco agitada. Hasta las 4 de la tarde aproximadamente, no percibimos los detalles de una isla alargada, bordeada por pequeñas aglomeraciones de casitas blancas, cuya cima está llena de cocoteros. Todavía no se puede distinguir si verdaderamente es una isla o una península, como tampoco si las casas están habitadas o no. Habrá de pasar más de una hora aún para que distingamos gentes que corren hacia la playa en dirección de la cual nos dirigimos. En menos de 20 minutos se ha reunido una abigarrada multitud. Los habitantes de esta aldea han acudido como un solo hombre a la playa para recibirnos. Más tarde sabremos que se llama San Fernando. A 300 metros de la costa echo el ancla, que enseguida se engancha. Por una parte, lo hago para ver la reacción de esas gentes y también para no romper mi embarcación cuando vaya a varar, si el fondo es de coral. Arriamos las velas y esperamos. Un pequeño bote viene hacia nosotros. A bordo, 2 negros que reman y un blanco tocado con casco colonial. «Bienvenidos a Trinidad», dice en puro francés el blanco. Los negros se ríen enseñando todos los dientes. «Gracias, señor, por sus amables palabras». «¿El fondo de la playa es de coral o de arena?» «Es de arena. Puede usted ir sin peligro hasta la playa». Levamos el ancla y, despacio, el oleaje nos empuja hasta la playa. Apenas arribamos, cuando 10 hombres entran en el agua y, de un tirón, varan la canoa. Nos miran, nos tocan con ademanes acariciadores. Las mujeres negras o culis o hindúes nos invitan con gestos. Todo el mundo quiere tenernos en casa, según me explica en francés el blanco. Matuguet recoge un puñado de arena y se la lleva a la boca para besarla. Es el delirio. El blanco, a quien he hablado del estado de Clouseau, le hace llevar a su casa muy próxima a la playa. Nos dice que podemos dejarlo todo hasta mañana en la canoa, que nadie tocará nada. Todo el mundo me llama Captain. Me río de este bautismo. Todos me dicen, «Good Captain, long ride on a small boat». Anochece y, tras haber pedido que pongan la embarcación un poco más lejos y haberla amarrado a otra mucho mayor que está varada en la playa, sigo al inglés hasta su casa. Es un bungalow como pueden verse en toda tierra inglesa. Unos cuantos peldaños de madera, una puerta metálica. Entro detrás del inglés, Matuguet me sigue. Al entrar, sentado en un sillón, con su pierna herida sobre una silla, veo a Clouseau, quien se pavonea rodeado por una señora y una chica. «Mi mujer y mi hija», me dice el caballero. «Tengo un hijo que estudia en Inglaterra». «Sean bienvenidos a esta casa», dice la señora en francés. «Siéntense, caballeros», dice la muchacha, acercándonos 2 sillones de mimbre. «Gracias, señoras, no se molesten tanto por nosotros». «¿Por qué? Sabemos de dónde vienen ustedes. Pueden estar tranquilos y, se lo repito, sean bienvenidos a esta casa». El señor es abogado, se llama Master Woburn. Tiene su bufete en la capital, a 40 kilómetros, en Port of Spain, capital de Trinidad. Nos traen té con leche, tostadas, mantequilla, confitura. Fue nuestra primera velada de hombres libres, nunca la olvidaré. Ni una palabra del pasado, ninguna pregunta indiscreta, solamente cuántos días hemos pasado en el mar y cómo nos ha ido el viaje. Si Clouseau padecía mucho y si deseábamos que avisasen a la policía el día siguiente o esperar un día antes de avisarla, si vivían nuestros padres o si teníamos mujer e hijos. Si deseábamos escribirles, ellos echarían las cartas a correos. ¿Cómo decirlo? Un recibimiento excepcional, tanto del pueblo en la playa como de aquella familia llena de indescriptibles atenciones para contres fugitivos. Master Bowen consulta por teléfono a un médico, quien le dice que le mande al enfermo a su clínica mañana por la tarde para hacerle una radiografía y demás. Master Bowen telefonea a Port of Spain, el comandante del Ejército de Salvación. Este dice que nos preparará una habitación en el Hotel del Ejército de Salvación,
que vayamos cuando queramos, que guardemos bien nuestra embarcación si es buena, pues la necesitaremos para seguir el viaje. Pregunta si somos presidiarios o relegados. Le contestan que somos presidiarios. Al abogado parece gustarle que seamos presidiarios. ¿Quieren ustedes tomar un baño y afeitarse?, me pregunta la muchacha. Sobre todo, no digan que no. No nos molesta en absoluto. En el cuarto de baño encontrarán ropas que, por lo menos, así les espero, les irá bien. Paso al cuarto de baño, me afeito y salgo bien peinado, con un pantalón gris, camisa blanca, zapatos de tenis y calcetines blancos. Un hindú llama a la puerta, trae un paquete bajo el brazo y se lo entrega a Matuguet, diciéndole que el letrado ha notado que yo era más o menos de la misma talla que el abogado y que no costaba nada vestirme, pero que para el pequeño Matuguet no podía encontrar prendas adecuadas, pues nadie en casa del abogado tenía su corta estatura. Se inclina, como hacen los musulmanes ante nosotros, y se retira. Ante tanta bondad, ¿qué puedo decir? La emoción que me henchía el pecho es indescriptible. Clouseau fue el primero en acostarse. Luego, nosotros 5 cambiamos abundantes impresiones sobre diferentes cosas. Lo que más intrigaba a aquellas encantadoras mujeres era qué pensábamos hacer para reconstruirnos una existencia. Nada del pasado, todo sobre el presente y el futuro. Master Bowen lamentaba que en la isla de Trinidad no se acepte el afincamiento de evadidos. Me explicó que él había solicitado repetidas veces la derogación de esa medida, pero que jamás le hicieron caso. La muchacha habla un francés muy puro, como el padre, sin acento ni defecto de pronunciación alguno. Es rubia, pecosa, y tiene de 17 a 20 años. No me he atrevido a preguntarle la edad. Dice: «Son ustedes muy jóvenes y la vida les espera. No sé lo que habrán hecho para ser condenados, ni quiero saberlo. Pero haber tenido el valor de hacerse a la mar en una embarcación tan pequeña para un viaje tan largo y peligroso denota que están dispuestos a jugárselo todo para ser libres, y eso es digno de mérito». Hemos dormido hasta las 8 de la mañana. Al levantarnos encontramos la mesa puesta. Las 2 damas nos dicen con toda naturalidad que Master Bowen se ha ido a Port of Spain y que no volverá hasta la tarde con las informaciones necesarias para actuar en nuestro favor. Ese hombre, que abandona su casa con 3 presidiarios evadidos dentro, nos da una lección sin par, como queriendo decirnos: «Sois seres normales, fijaos si tengo confianza en vosotros, que os dejo solos en mi casa al lado de mi mujer y de mi hija». Esta manera tácita de decirnos: «He visto, tras haber conversado con vosotros 3, a seres perfectamente dignos de confianza, hasta el punto de que, no dudando que no podréis ni de hecho, ni de gesto, ni de palabra comportaros mal en mi casa, os dejo en mi hogar como si fueseis viejos amigos». Esta manifestación, nos ha conmovido mucho. No soy ningún intelectual que pueda describir, lector, si algún día este libro tiene lectores, con la intensidad necesaria, con suficiente inspiración, la emoción, la formidable impresión de respeto de nosotros mismos, no de una rehabilitación, sino de una nueva vida. Ese bautismo imaginario, ese baño de pureza, esa elevación de mi ser por encima del fango en el que me encontraba encenegado, esa manera de ponerme frente a una responsabilidad real así de pronto, acaban de hacer, de una manera tan simple, otro hombre de mí, hasta el punto de que ese complejo de presidiario que incluso cuando uno está libre oye sus grilletes y cree en todo instante que alguien le vigila, que todo cuanto he visto, pasado y aguantado, todo lo que he sufrido, todo lo que me conducía a ser un hombre corrompido, peligroso en todos los momentos, pasivamente obediente en la superficie y tremendamente peligroso en su rebeldía, todo eso ha desaparecido como por ensalmo. Gracias, Master Bowen, abogado de su majestad, gracias por haber hecho de mí otro hombre en tan poco tiempo. La rubísima muchacha de ojos tan azules como el mar que nos rodea está sentada conmigo bajo los cocoteros de la casa de su padre. Bugambillas rojas, amarillas y malva en flor dan a este jardín la pincelada de poesía que este instante requiere. «Monsieur Henry». «Me llama señor. ¿Cuánto tiempo hace que no me han llamado señor? Como papá le dijo ayer, una incomprensión injusta de las autoridades inglesas hace que, desgraciadamente, no puedan ustedes quedarse aquí. Solo les conceden 15 días para que descansen y vuelvan a hacerse a la mar. Por la mañana temprano he ido a ver a su embarcación. Es muy ligera y muy pequeña para el viaje tan largo que les aguarda. Esperemos que lleguen ustedes a una nación más hospitalaria y más comprensiva que la nuestra. Todas las islas inglesas tienen la misma forma de obrar en esos casos. Le pido, si en ese futuro viaje sufren ustedes mucho, que no guarden rencor al pueblo que habita en estas islas,
no es responsable de esa forma de ver las cosas. Son órdenes de Inglaterra que emanan de personas que no les conocen a ustedes. La dirección de papá es 101 Queen Street, Port of Spain, Trinidad. Le pido, si Dios quiere que pueda hacerlo, que nos escriban las letras para que sepamos qué ha sido de ustedes. Estoy tan emocionado que no sé qué responder. Mrs. Bowen se acerca a nosotros. Es una hermosísima mujer de unos 40 años, rubia castaño, ojos verdes, lleva un vestido blanco muy sencillo, ceñido por cordón blanco, y calza sandalias verde claro. Señor, mi marido no vendrá hasta las 5. Está tratando de conseguir que vayan ustedes sin escolta policíaca en su coche a la capital. También pretende evitarles que tengan que pasar la primera noche en la comisaría de policía de Port of Spain. Su amigo herido irá directamente a la clínica de un médico amigo, y ustedes dos al hotel del Ejército de Salvación. Matuguet viene a reunirse con nosotros en el jardín. Ha ido a ver la embarcación que está rodeada, nos dice, de curiosos. No ha sido tocado nada. Examinando la canoa, los curiosos han encontrado una bala incrustada sobre el gobernalle y alguien le ha pedido permiso para quitarla como recuerdo. Ha respondido, «Captain, captain». El hindú ha comprendido que era necesario pedírselo al capitán y le ha dicho, «¿Por qué no dejan en libertad a las tortugas?» «¿Tienen ustedes tortugas?», pregunta la muchacha. «Vamos a verlas». Nos vamos hacia la embarcación. En el camino, una encantadora pequeña hindú me ha cogido de la mano sin más. «Good afternoon», dice todo ese gentío abigarrado. Sacó las 2 tortugas. «¿Qué hacemos? ¿Las echamos al mar o bien las quiere usted para su jardín?» «El estanque del fondo es de agua de mar. Las meteremos en ese estanque. Así tendré un recuerdo de ustedes». Reparto entre las personas que están aquí todo cuanto haya en la canoa, salvo la brújula, el tabaco, el barril, el cuchillo, el machete, el hacha, las mantas y la pistola que oculto entre las mantas y que nadie ha visto. A las 5 llega Master Bowen. «Señores, todo está arreglado. Les llevaré personalmente a la ciudad. Primero dejaremos al herido en la clínica y luego iremos al hotel». Acomodamos a Clouseau en el asiento trasero del coche. Yo le estoy dando las gracias a la muchacha cuando llega su madre con una maleta en la mano y nos dice: «Le ruego que acepte unas ropas de mi marido». ¿Qué cabe decir ante tanta humana bondad? «Gracias, infinitas gracias». Y nos vamos en el coche, que tiene el volante a la derecha. A las 6 menos cuarto llegamos a la clínica. Se llama San Jorge. Unos enfermeros ponen a Clouseau sobre una camilla en una sala donde un hindú está sentado en su cama. Llega el doctor, de la mano a Bowen, y después a nosotros. No habla francés, pero nos hace decir que Clouseau será bien atendido y que podemos venir a verle siempre que queramos. Con el coche de Bowen cruzamos la ciudad. Estamos maravillados de verla iluminado, con sus automóviles, sus bicicletas. Blancos, negros, amarillos, hindúes, coolies caminan juntos por las aceras de esta ciudad totalmente de madera que es Port of Spain. Cuando llegamos al Hotel del Ejército de Salvación, un edificio cuya planta baja es de piedra y el resto de madera, bien situado en una plaza iluminada donde Leo Fish Market, mercado del pescado, el capitán del Ejército de Salvación nos recibe en compañía de todo su estado mayor, mujeres y hombres. Habla un poco de francés, todo el mundo nos dirige palabras en inglés, que no comprendemos, pero los semblantes son tan risueños, las miradas tan acogedoras, que sabemos que nos dicen cosas amables. Nos conducen a una habitación del segundo piso, de 3 camas, la tercera prevista para Clouseau, un cuarto de baño contiguo a la habitación con jabón y toallas a nuestra disposición. Tras habernos indicado nuestra habitación, el capitán nos dice: «Si quieren ustedes comer, se cena en común a las 7, es decir, dentro de media hora». No tenemos apetito». «Si quieren pasearse por la ciudad, tomen estos $2 antillanos para tomar café o té, o un helado. Sobre todo, no se extravíen. Cuando quieran volver, les bastará con preguntar el camino con estas palabras tan solo: Salvation Army, please». 10 minutos después, estamos en la calle. Andamos por las aceras, nos codeamos con personas. Nadie nos mira, nadie se fija en nosotros. Respiramos profundamente, saboreando con emoción esos primeros pasos de hombre libre en una ciudad. Esa continua confianza de dejarnos libres en una ciudad bastante grande nos reconforta, y no solo nos da confianza en nosotros mismos, sino también la perfecta conciencia de que es imposible que traicionemos esa fe que ha sido puesta en nosotros. Matuguet y yo caminamos despacio en medio del gentío. Necesitamos estar entre personas, ser empujados, asimilarnos a ellos para formar parte de ellas.
Entramos en un bar y pedimos cerveza. Parece poca cosa decir "two beers, please", de tan natural que es. Pues bien, a pesar de eso, nos parece fantástico que un culi hindú, con su concha de oro en la nariz, nos pregunte tras habernos servido "half a dollar, sir". Su sonrisa de dientes de perla, sus grandes ojos un poco almendrados de un negro violáceo, sus cabellos de azabache que le caen sobre los hombros, su corpiño medio desabrochado sobre el inicio de los senos cuya gran belleza deja entrever esas cosas fútiles, tan naturales para todo el mundo, a nosotros nos parecen un cuento de hadas. Vamos, papi, no es verdad, no puede ser verdad que tan deprisa, de muerto en vida, de presidiario perpetuo, estés en vías de transformarte en hombre libre. Ha pagado Matuet, solo le queda $0,5. La cerveza está deliciosamente fría y él me dice: ¿nos tomamos otra? La segunda ronda que él querría tomar me parece una cosa que no debe hacerse. Pero, hombre, hace apenas una hora que estás en verdadera libertad y ya piensas en emborracharte. Oh, por favor, papi, no exageres. De tomarse 2 cervezas a emborracharse hay mucha distancia. Quizá tengas razón, pero encuentro que decorosamente no debemos arrojarnos sobre los placeres que nos brinda el momento. Creo que debemos saborearlos poco a poco, no como glotones. En primer lugar, ese dinero no es nuestro. Sí, es verdad, tienes razón. Aprenderemos a ser libres con cuentagotas. Será mucho mejor. Salimos y bajamos la gran calle de Water Street, bulevar principal que cruza la ciudad de un extremo a otro y, sin darnos cuenta, tan asombrados estamos por los tranvías que pasan, por los borricos con su carrito, los automóviles, los anuncios llameantes de cines y de bares boys, los ojos de las jóvenes negras o hindúes que nos miran riendo. Nos encontramos en el puerto sin querer. Ante nosotros, los barcos muy iluminados, barcos de turistas con nombres embrujadores: Panamá, Los Ángeles, Boston, Quebec, barcos cargueros, Hamburgo, Ámsterdam, Londres, etc. Y, alineados a lo largo del muelle, pegados unos a otros, bares, cabarets, restaurantes abarrotados de hombres y de mujeres que beben, cantan, discuten a grandes voces. De golpe, una irresistible necesidad me impulsa a mezclarme con esa multitud, vulgar quizá, pero tan llena de vida. En la terraza de un bar, puestos en hielo, erizos de mar y ostras, gambas, navajas, mejillones, toda una exhibición de frutos del mar que provocan el transeúnte. Las mesas con mantel de cuadros blancos y rojos, la mayoría ocupadas, invitan a sentarse. Chicas de piel morena clara, perfil fino, mulatas que no tienen ningún rasgo negroide, ceñidas en corpiños multicolores generosamente escotados, convidan aún más a disfrutar de todo eso. Me acerco a una de ellas y le digo: "French money, good?", mostrándole un billete de 1.000 francos. "Yes, I change for you." Ok. Toma el billete y desaparece en la sala repleta de gente. Vuelve. "Come here", dice, y me lleva a la caja donde está un chino. "¿Usted es francés?" "Sí." "¿Cambiar 1.000 francos? ¿Todo dólares antillanos?" "Sí." "¿Pasaporte?" "No tengo." "¿Tarjeta de marinero?" "No tengo." "¿Documentos de inmigración?" "No tengo." "Bien." Dice 2 palabras a la chica. Esta mira hacia la sala. Se acerca un tipo que tiene pinta de marinero y que lleva una gorra como la mía, con un galón dorado y un ancla. Y le lleva hacia la caja. El chino dice: "¿Tu tarjeta de identidad?" Ahí va. Y, fríamente, el chino rellena una ficha de cambio de 1.000 francos a nombre del desconocido. Se la hace firmar. La mujer le coge el brazo y se lo lleva. El otro, seguramente, no sabe lo que pasa. Y yo cobro $250 antillanos, $50 en billetes de $1 y $2. Doy $1 a la chica. Salimos a la calle y, sentados a una mesa, nos damos un atracón de mariscos, acompañados de un vino blanco seco que está delicioso. Cuarto cuaderno. Primera fuga. Continuación. Trinidad. Veo de nuevo, como si fuese ayer, aquella primera noche de libertad pasada en esa ciudad inglesa. Íbamos a todas partes, borrachos de luz, de calor en nuestros corazones, palpando a cada momento el alma de aquella multitud dichosa y risueña que rebosaba felicidad. Un bar lleno de marineros y de esas chicas de los trópicos que les aguardan para desplumarlos. Pero esas chicas no tienen en absoluto la sordidez de las mujeres de los bajos fondos de París, el Havre o Marsella. Es una cosa diferente. En vez de aquellas caras demasiado maquilladas, marcadas por el vicio, iluminadas por ojos febriles llenos de astucia, hay chicas de todos los colores de piel,
de la china a la negra africana, pasando por el chocolate claro de pelo liso, a la hindú o a la javanesa cuyos padres se conocieron en las plantaciones de cacao o de azúcar, o la curi mestiza de chino e hindú con la concha de oro en la nariz, la yapana de perfil romano, con su rostro cobrizo iluminado por dos ojos enormes, negros, brillantes, de pestañas larguísimas, que abomba un pecho generosamente descubierto como diciendo «Mira mis senos, qué perfectos son». Todas esas chicas, cada una con flores multicolores en el pelo, exteriorizan el amor, provocan el gusto del sexo, sin nada de sucio, de comercial, no dan la impresión de hacer un trabajo, se divierten de veras con él, y es que el dinero, para ellas, no es lo principal en sus vidas. Como dos abejorros que, atraídos por la luz, topan con las bombillas, Matuguet y yo vamos tropezando de bar en bar. Al desembocar en una placita inundada de luz, veo la hora en el reloj de una iglesia o templo. Las dos de la mañana. Deprisa, volvamos deprisa al hotel. Hemos abusado de la situación. El capitán del ejército de salvación debe haber sacado una extraña opinión de nosotros. Pronto, volvámonos. Paro un taxi que nos lleva, $2. Pago y entramos muy avergonzados en el hotel. En el vestíbulo, una mujer soldado del ejército de salvación, rubia, muy joven, de 25 o 30 años, nos recibe amablemente. No parece sorprendida ni irritada de que regresemos tan tarde. Tras decirnos unas cuantas palabras en inglés que nos parecen amables y acogedoras, nos da la llave de la habitación y nos desea buenas noches. Nos acostamos. En la maleta he encontrado un pijama. Cuando voy a apagar la luz, Matuguet me dice: «Deberíamos dar gracias a Dios por habernos dado tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Qué te parece, papi?» «Dale las gracias por mí a tu Dios. Es un gran tipo. Como muy bien dices, ha sido la mar de generoso con nosotros. Buenas noches». Y apago la luz. Esa resurrección, ese retorno de la tumba, esa salida del cementerio donde estaba enterrado, todas las emociones sucesivas y el baño de esta noche que me han reincorporado a la vida entre otros seres, me han excitado tanto que no consigo dormir. En el caleidoscopio de mis ojos cerrados, las imágenes, las cosas, toda esa mezcla de sensaciones que llegan sin orden cronológico y se presentan con precisión, pero de una manera completamente deshilvanada. La audiencia, la Conciergerie, luego los leprosos, después Saint-Martin-de-Ré, Tribouillat, Jesús la tempestad. Es una danza fantasmagórica. Diríase que todo cuanto he vivido desde hace un año quiere presentarse al mismo tiempo en la galería de mis recuerdos. Por mucho que intente alejar esas imágenes, no lo consigo. Y lo más raro es que van mezcladas con los chillidos de puercos, de huacos, con el ulular del viento, el ruido de las olas, todo ello envuelto en la música de los violines de una cuerda que los hindúes tocaban hace unos instantes en los diversos bares por los que hemos pasado. Por fin, cuando ya despunta el día, me duermo. Sobre las 10 llaman a la puerta. Es Master Woban, sonriente. «Buenos días, amigos míos. ¿Acostados todavía? ¿Han vuelto tarde? ¿Se han divertido mucho?» Buenos días. Sí, hemos vuelto tarde. Dispénsenos». «Nada de eso, hombre. Es normal, después de todo lo que han sufrido. Hacía falta aprovechar bien su primera noche de hombres libres. Vengo para acompañarles al puesto de policía. Deben ustedes presentarse a la policía para declarar de modo oficial que han entrado clandestinamente en el país. Después de esa formalidad, iremos a ver a su amigo. Le han hecho radiografías muy temprano. El resultado se sabrá más tarde». Tras un rápido aseo, bajamos a la sala donde, en compañía del capitán, nos ha estado esperando Bowen. «Buenos días, amigos míos», dice en mal francés el capitán. «Buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal?» Una mujer del ejército de salvación con graduación nos dice: «¿Les ha parecido simpático Port of Spain?» «Oh, sí, señora, nos ha gustado». Una tacita de café y nos vamos al puesto de policía. A pie queda a 200 metros aproximadamente. Todos los policías nos saludan y nos miran sin especial curiosidad. Tras haber pasado ante 2 centinelas de ébano con uniforme caqui, entramos en un despacho severo e imponente. Un oficial cincuentón, con camisa y corbata caqui, cuajado de insignias y medallas, se pone en pie. Lleva pantalón corto y nos dice en francés: «Buenos días, siéntense. Antes de tomar oficialmente su declaración, deseo hablar un poco con ustedes. ¿Qué edad tienen?» 26 y 19 años. «¿Por qué han sido condenados?»
Por homicidio. ¿Cuál es su pena? Trabajos forzados a perpetuidad. Entonces, no es por homicidio. ¿Es por asesinato? No, señor, en mi caso es por homicidio. En el mío por asesinato, dice Matuguet. Tenía 17 años. A los 17 años uno sabe lo que se hace, dice el oficial. En Inglaterra, si el hecho hubiese sido probado, le habrían ahorcado a usted. Bien, las autoridades inglesas no tienen por qué juzgar a la justicia francesa, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que manden a la Guayana francesa a los condenados. Sabemos que es un castigo infrahumano y poco digno de una nación civilizada como Francia, pero, por desgracia, no pueden ustedes quedarse en Trinidad ni en ninguna otra isla inglesa. Es imposible. Por lo cual, les pido que se jueguen la partida honradamente y no busquen escapatoria, enfermedad u otro pretexto a fin de retrasar la marcha. Podrán ustedes descansar libremente en Port of Spain de 15 a 18 días. Su canoa es buena, al parecer. Haré que se la traigan aquí, al puerto. Si hay que hacer reparaciones, los carpinteros de la Marina Real se encargarán de ello. Para irse recibirán ustedes todos los víveres necesarios, así como una buena brújula y una carta marina. Espero que los países sudamericanos les acepten. No vayan a Venezuela, pues serán detenidos y obligados a trabajar en las carreteras hasta el día en que les entregarán a las autoridades francesas. Después de una grave falta, un hombre no está obligado a ser un perdido toda la vida. Son ustedes jóvenes y sanos, parecen simpáticos. Por eso espero que, después de lo que han debido soportar, no querrán ser vencidos para siempre. El mero hecho de haber venido aquí demuestra lo contrario. Me alegro de ser uno de los elementos que les ayudarán a convertirse en hombres buenos y responsables. Buena suerte. Si tienen algún problema, telefonen a este número. Les contestarán en francés. Llama a un paisano y viene a buscarnos. En una sala donde varios policías y paisanos escriben a máquina, un paisano toma nuestra declaración. ¿Por qué han venido a Trinidad? Para descansar. ¿De dónde vienen? De la Guayana francesa. Para evadirse. ¿Han cometido ustedes un delito causando lesiones o la muerte de otras personas? No hemos herido gravemente a nadie. ¿Cómo lo saben? Lo supimos antes de marcharnos. ¿Su edad? ¿Su situación penal con respecto a Francia? Señores, tienen ustedes de 15 a 18 días para descansar aquí. Son completamente libres de hacer lo que quieran durante ese tiempo. Si cambian de hotel, avisen. Soy el sargento Willy. Aquí en mi tarjeta hay 2 teléfonos. Este es mi número oficial de la policía y ese mi número particular. Sea lo que sea, si les pasa algo y necesitan ayuda, llámenme inmediatamente. Sabemos que la confianza que les otorgamos está en buenas manos. Estoy seguro de que se portarán bien. Unos instantes más tarde, Mr. Bowen nos acompaña a la clínica. Clouseau está contento de vernos. No le contamos nada de la noche pasada en la ciudad. Le decimos tan solo que somos libres de ir a donde nos venga en gana. Se queda tan sorprendido que dice: ¿Sin escolta? Sí, sin escolta. Pues mira que son raros los Rosbifs. Bowen, que había salido en busca del doctor, regresa con este. El doctor pregunta a Clouseau: ¿Quién le redujo la fractura antes de atarle las tablillas? Yo mismo, y otro que no está aquí. Lo hicieron tan bien que no hay necesidad de refracturar la pierna. El peroné fracturado ha quedado bien encajado. Nos limitaremos a escayolar y poner un hierro para que usted pueda andar un poco. ¿Prefiere quedarse aquí o ir con sus compañeros? ¿Irme con ellos? Bien, mañana podrá usted reunirse con ellos. Nos deshacemos en palabras de agradecimiento. Mr. Bowen y el doctor se retiran y pasamos el fin de la mañana y parte de la tarde con nuestro amigo. Estamos radiantes cuando, al día siguiente, nos encontramos reunidos los 3 en nuestra habitación de hotel, con la ventana abierta de par en par y los ventiladores en marcha para refrescar el ambiente. Nos felicitamos recíprocamente por el buen semblante que tenemos y el excelente aspecto que nos dan nuestros nuevos trajes. Cuando veo que la conversación se reanuda acerca del pasado, les digo: ahora esforcémonos en olvidar el pasado y fijémonos más bien en el presente y el futuro. ¿A dónde iremos? ¿Colombia? ¿Panamá? ¿Costa Rica? Habría que consultar a Bowen sobre los países donde tenemos posibilidades de ser admitidos. Llamo a Bowen a su bufete. No está.
Llamo a su casa, en San Fernando. Su hija se pone al aparato. Tras cruzarnos varias frases amables, me dice: «Monsieur Henry, cerca del hotel, en el French Market, hay autobuses que vienen a San Fernando. ¿Por qué no vienen a pasar la tarde en casa? Vengan, les espero». Y hétenos aquí a los tres camino de San Fernando. Clouseau está magnífico con su traje semimilitar de color regaliz. Ese retorno a la casa que con tanta bondad nos acogiera nos emociona a los tres. Parece como si esas mujeres comprendiesen nuestra emoción, pues dicen al unísono: «Ya están de regreso en su casa, queridos amigos, siéntense cómodamente». Y en vez de decirnos «señor», cada vez que se dirigen a nosotros nos llaman por el nombre de pila. «Henri, pásame el azúcar». «André», Matouguet se llama André, «¿un poco más pudín?» Mrs. y Miss Bowen, espero que Dios las haya recompensado por tanta bondad como tuvieron para con nosotros y que sus elevadas almas, que tantas finas alegrías nos prodigaron, hayan gozado de inefables dichas. Discutimos con ellas y desplegamos el mapa sobre una mesa. Las distancias son grandes. 1200 kilómetros para llegar al primer puerto colombiano, Santa Marta. 2100 kilómetros para Panamá. 2500 para Costa Rica. Llega Master Bowen. «He telefoneado a todos los consulados y traigo una buena noticia. Pueden recalar algunos días en Curazao para descansar. Colombia no tiene establecido ningún compromiso a propósito de los evadidos. Que sepa el cónsul, nunca han llegado evadidos por mar a Colombia. En Panamá y otras partes tampoco». «Conozco un sitio seguro para ustedes», dice Margaret, la hija de Mr. Bowen, «pero queda muy lejos, a 3000 kilómetros por lo menos». «¿Dónde es?», pregunta su padre. «En Honduras Británica. El gobernador es mi padrino». Miro a mis amigos y les digo: «Destino, Honduras Británica». Es una posesión inglesa que, al sur, linda con la República de Honduras y, al norte, con México. Pasamos la tarde, ayudados por Margaret y su madre, trazando la ruta. Primera etapa, Trinidad-Curazao, 1000 kilómetros. Segunda etapa, de Curazao a una isla cualquiera en nuestra derrota. Tercera etapa, Honduras Británica. Como nunca se sabe lo que puede pasar en el mar, además de víveres que nos dará la policía, decidimos que en una caja especial cargaremos conservas de reserva, carne, legumbres, mermelada, pescado, etc. Margaret nos dice que el supermercado Salvatori estará encantado de regalarnos esas conservas. En caso de negativa, añade con sencillez, ¿se las compraremos mamá y yo? «No, señorita». «Cállese usted, Henri». «No, no es posible, pues tenemos dinero y no estaría bien que nos aprovecháramos de la bondad de ustedes, cuando podemos comprar perfectamente esos víveres». La canoa está en Port of Spain, botada, bajo un refugio de la Marina de Guerra. Nos separamos prometiendo una visita antes de la gran marcha. Todas las noches salimos religiosamente a las 11. Clouseau se sienta en un banco del square más animado y, por turno, Matouguet y yo le hacemos compañía, mientras el otro vagabundea por la ciudad. Hace 8 días que estamos aquí. Clouseau camina sin demasiada dificultad gracias al hierro fijado bajo la escayola. Hemos aprendido a ir hasta el puerto en tranvía. Solemos ir por la tarde y todas las noches. Somos conocidos y adoptados en algunos bares del puerto. Los policías de servicio nos saludan. Todo el mundo sabe quiénes somos y de dónde venimos. Nadie hace nunca alusión a nada. Pero hemos notado que en los bares donde somos conocidos nos hacen pagar lo que comemos o bebemos menos caro que a los marineros. Igual ocurre con las chicas. Por lo general, cuando se sientan a las mesas de marineros, oficiales o turistas, beben sin parar y procuran hacerles gastar lo más posible. En los bares donde se baila, nunca lo hacen con nadie sin que antes les hayan invitado a varias copas. Pero con nosotros, todas se comportan de diferente modo. Se sientan largos ratos y hay que insistir para que se tomen un drink. Si aceptan, no es para soplarse su famoso minúsculo vaso, sino una cerveza o un auténtico whisky con soda. Todo eso nos produce mucha alegría, pues es una manera indirecta de decirnos que conocen nuestra situación y que, sentimentalmente, están a nuestro lado. La embarcación ha sido repintada y le han añadido una borda de 10 centímetros de alto. La quilla ha sido afianzada, ninguna nervadura interior ha sufrido daños, la embarcación está intacta. El mástil ha sido sustituido por otro más alto, pero más ligero que el anterior. El foque y el trinquete, hechos con sacos de harina, por buena lona de color ocre. En la marina, un capitán de navío me ha entregado una brújula con rosa de los vientos.
Ellos la llaman compás, y me han explicado, como con ayuda de la carta, puedo saber aproximadamente dónde me encuentro. La ruta está trazada oeste un cuarto norte para llegar a Curazao. El capitán de navío me ha presentado a un oficial de marina, comandante del buque Snaela Tarpón, quien me ha preguntado si me apetecería hacerme a la mar sobre las 8 de la mañana del día siguiente y salir un poco de puerto. No comprendo el porqué, pero se lo prometo. Al día siguiente estoy en la marina a la hora dicha con Matuet. Un marinero sube con nosotros y salgo de puerto con buen viento. 2 horas después, cuando estamos dando bandazos entrando y saliendo de puerto, un buque de guerra viene sobre nosotros. En cubierta, alineados, la tripulación y los oficiales todos de blanco. Pasan cerca de nuestra embarcación y gritan ¡Hurra! Dan la vuelta alrededor de nosotros e izan y arrían 2 veces el pabellón. Es un saludo oficial cuyo significado no comprendo. Volvemos a la marina, donde el buque de guerra ha atracado ya en el desembarcadero. Nosotros amarramos en el muelle. El marinero nos indica que le sigamos y subimos a bordo, donde el comandante del buque nos recibe en el puente de mando. Un toque de silbato modulado saluda nuestra llegada y, tras habernos presentado a los oficiales, nos hacen pasar ante los cadetes y suboficiales, que están formados en posición de firmes. El comandante les dice unas palabras y, luego, rompen filas. Un joven oficial me explica que el comandante acaba de decir a los cadetes de la dotación que merecíamos el respeto de los marinos por haber hecho, en una embarcación tan pequeña, un trayecto tan largo, y que nos disponíamos a efectuar otro más largo aún y más peligroso. Damos las gracias al oficial por tanto honor. Nos regala 3 impermeables de mar que luego nos habrán de ser muy útiles. Son impermeables negros con una gran cremallera de cierre. 2 días antes de partir, Master Bowen viene a vernos y nos pide, de parte del superintendente de policía, que nos llevemos con nosotros a 3 relegados que fueron detenidos hace una semana. Esos relegados fueron desembarcados en la isla mientras sus compañeros proseguían el viaje hacia Venezuela, según contaron. Esto no me gusta, pero hemos sido tratados con demasiada nobleza para negarnos a acoger a esos 3 hombres a bordo. Pido verles antes de dar mi respuesta. Un coche de la policía viene a buscarme. Paso a hablar con el superintendente, el oficial lleno de galones que nos interrogó cuando llegamos. El sargento Willy hace de intérprete. ¿Qué tal les va? Bien, gracias. Necesitamos que nos haga usted un favor. Si es posible, con mucho gusto. En la prisión hay 3 franceses relegados. Han vivido algunas semanas clandestinamente en la isla y pretenden que sus compañeros les abandonaron aquí y se fueron. Creemos que han hundido su canoa, pero cada uno de ellos dice que no sabe conducir una embarcación. Creemos que es una maniobra para que les facilitemos una. Tenemos que hacerles marchar. Sería lamentable que me viese obligado a entregarlos al comisario del primer buque francés que pase. Señor superintendente, haré lo imposible, pero antes quiero hablar con ellos. Comprenda que es peligroso embarcar a bordo a 3 desconocidos. Comprendo. Willy, ordene que hagan salir a los 3 franceses al patio. Quiero verles a solas y pido al sargento que se retire. ¿Sois relegados? No, somos duros. ¿Por qué habéis dicho que erais relegados? Pensamos que preferiría a un hombre que ha cometido un delito pequeño que uno grave. Ahora vemos que nos hemos equivocado. ¿Y tú quién eres? ¿Un duro? No te conocemos. Soy del último convoy. ¿Y vosotros? ¿Del convoy de 1929? Yo del de 1927, dice el tercero. Bien. El superintendente me ha mandado llamar para pedirme que os acoja a bordo. Nosotros ya somos 3. Dice que si no acepto, como ninguno de vosotros sabe manejar una embarcación, se verá en la obligación de entregaros al primer buque francés que pase. ¿Qué decís a eso? Por razones que nos atañen no queremos hacernos de nuevo a la mar. Podríamos fingir que nos vamos con vosotros. Tú nos dejas en la punta de la isla y luego te vas. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no quiero pagar las buenas atenciones que los ingleses han tenido con nosotros con una canallada. Mira, macho, creo que antes que los roast beefs importan los duros. ¿Por qué? ¿Porque tú eres un duro? Sí, pero existen tantas clases de duros que quizás haya más diferencia entre vosotros y yo que entre yo y los roast beefs. Depende de cómo se mire. ¿Entonces vas a dejar que nos entreguen a las autoridades francesas? No, pero tampoco os desembarcaré hasta Curazao. No me siento con valor para volver a empezar, dice uno. Escuchadme, primero ved la canoa. Quizá con la embarcación que vinisteis era mala.
Bien, vamos a probar. De acuerdo, pediré al superintendente que os deje ver la canoa. Acompañados por el sargento Willy, vamos al puerto. Aquellos 3 tipos parecen tener más confianza tras haber visto la canoa. Nueva lucha. 2 días después nos vamos, nosotros 3 y los 3 desconocidos. No sé cómo lo han sabido, pero una docena de chicas de los bares asisten a la partida, así como la familia Bowen y el capitán del ejército de salvación. Cuando una de las chicas me besa, Margaret dice, riendo, «Enguy, ¿tan deprisa ha encontrado usted novia? Eso no es serio». «Hasta la vista a todos. No, adiós, pero sepan que nuestros corazones han ocupado un lugar considerable que nunca se borrará». Y a las 4 de la tarde salimos, arrastrados por un remolcador. No tardamos mucho en estar fuera de puerto, no sin habernos enjugado una lágrima y contemplado hasta el último momento el grupo que ha acudido a despedirnos y que agita grandes pañuelos blancos. Tan pronto sueltan el cable que nos amarra al remolcador, a todo trapo y viento en popa afrontamos la primera de los millones de olas que deberemos salvar antes de llegar a destino. A bordo hay 2 cuchillos, uno lo llevo yo, el otro Matuguet. El hacha está junto a Crusoe, así como el machete. Estamos seguros de que ninguno de los otros 3 va armado. Hemos tomado medidas para que solo duerma uno de nosotros durante la travesía. Al ocaso, el buque, Escuela viene a acompañarnos durante casi media hora, después saluda y se va. ¿Cómo te llamas? Leblond. ¿De qué convoy? El 27. ¿Pena? 20 años. ¿Y tú? Carreret. Convoy, 29, 15 años. Soy bretón. ¿Eres bretón y no sabes manejar una embarcación? No. Yo me llamo Dufils, soy de Angers. Tengo la perpetua por una frase tonta que dije en la audiencia, de lo contrario solo tendría 10 años a lo sumo. Convoy 29. ¿Qué frase? Pues mira, maté a mi mujer con una plancha. Cuando me procesaron, uno del jurado me preguntó por qué había usado una plancha para golpearla. No sé por qué, pero la cuestión es que contesté que la había matado con una plancha porque mi mujer hacía malas arrugas, y fue por aquella frase idiota por la que, según mi abogado, me cascaron tanto. ¿De dónde salisteis? De un campo de trabajo forestal llamado Cascade, a 8 kilómetros de Saint-Gobain. No fue difícil largarnos porque teníamos mucha libertad. Nos la piramos 5 y con toda facilidad. ¿Cómo que 5? ¿Y dónde están los otros 2? Un silencio embarazoso. Crusoe dice, «Oye, aquí solo hay hombres y, como estamos juntos, se puede hablar libremente, así pues...» «Os lo diré todo», dice el bretón. En efecto, nos fuimos 5, pero los 2 de canoa, que faltan, nos dijeron que eran pescadores de la costa. No habían pagado nada para darse el piro y decían que su trabajo a bordo valía más que el dinero. Ahora bien, ya en ruta nos dimos cuenta de que ni uno ni otro sabían nada de navegación. Estuvimos a punto de ahogarnos 20 veces. Íbamos rasando las costas, primero la Guayana holandesa, luego la inglesa y, por fin, Trinidad. Entre Georgetown y Trinidad maté al que decía poder ser el capitán de la fuga. Aquel tipo se merecía la muerte, pues, para salir sin apoquinar ni un chavo, había engañado a todo el mundo sobre sus conocimientos de marino. El otro creyó que también íbamos a matarle y, con el mar embravecido, se arrojó voluntariamente al agua, abandonando el gobernal de la canoa. Nos las arreglamos como pudimos. Embarcamos agua varias veces, chocamos con una roca y nos salvamos de milagro. Doy mi palabra de hombre que todo lo que digo es la pura verdad. Es cierto, dicen los otros 2. Así fue, y los 3 estábamos de acuerdo para matar a aquel tipo. ¿Qué dices a eso, papillón? Me faltan elementos de juicio para opinar. Pero, insiste el bretón, ¿qué habrías hecho tú en nuestro caso? Habría que pensarlo. Para hablar con justicia hay que haber vivido el momento. De lo contrario no se sabe dónde está la verdad. Yo le habría matado, dice Crusoe. Pues una mentira como esa podía haberles costado la vida a todos. Bien, no hablemos más de este asunto. Pero tengo la impresión de que habéis pasado mucho miedo, que el miedo no os ha dejado aún y que estáis en el mar por fuerza, ¿no es verdad? Oh, sí, contestaron a coro. En cualquier caso, aquí, pase lo que pase, no quiero muestras de pánico. Nadie debe, en absoluto, exteriorizar su miedo. El que tenga miedo, que se calle. Esta embarcación ha demostrado ser buena. Ahora llevamos más cargas que antes, pero también tiene 10 centímetros más de borda. Eso compensa holgadamente la sobrecarga.
Fumamos, tomamos café, comimos bien antes de salir y decidimos no comer más hasta mañana por la mañana. Estamos a 9 de diciembre de 1933. Hace 42 días que la fuga empezó a prepararse en la sala blindada del hospital de Saint-Gologant. Es Clouseau, el contable de la sociedad, quien nos informa. Tengo 3 cosas inapreciables más que al principio: un reloj hermético de acero comprado en Trinidad, una brújula de verdad con su doble caja de suspensión y muy precisa y con rosa de los vientos, y unas gafas negras de celuloide, Clouseau y Matouguet, una gorra cada uno. Pasan 3 días sin novedad, de no ser que, por 2 veces, hemos topado con manadas de delfines. Nos han hecho sudar tinta, pues un equipo de 8 se puso a jugar con la canoa. Pasaban por debajo, en longitud, y emergían delante mismo de la canoa. A veces chocábamos con alguno. Pero lo que más nos impresiona es el juego siguiente. 3 delfines en triángulo, uno delante y 2 paralelamente detrás, nos embisten de proa, a una velocidad de locura. En el momento en que, virtualmente, están encima de nosotros, se sumergen y, luego, surgen de nuevo a derecha e izquierda de la canoa. Pese a que el viento es fuerte y navegamos a todo trapo, aún corren más que nosotros. Ese juego dura horas y horas. Es alucinante. El menor error en sus cálculos hizo zobramos. Los 3 nuevos no han dicho nada, pero había que ver la cara que ponían. En plena noche del 4.º día se desata una abominable tempestad. Fue, en verdad, algo espantoso. Lo peor era que las olas no seguían el mismo sentido. A menudo chocaban entre sí unas contra otras. Algunas eran profundas, otras breves. Era como para no entenderlo. Nadie ha dicho ni una palabra, a excepción de Clouseau, quien me gritaba de vez en cuando: «¡Dale, mi amigo! ¡A esa también le podrás! ¡Cuidado con esa que viene detrás!». Cosa rara, a veces el oleaje llegaba sesgado, rugiendo y levantando espuma. Entonces yo estimaba su velocidad y preveía muy bien de antemano el ángulo de ataque. Y lógicamente, de golpe, batía la popa de la embarcación, completamente enderezada. Esas olas rompían varias veces sobre mis hombros y, desde luego, buena parte de ellas entraba en la embarcación. Los 5 hombres, empuñando cacerolas y latas, achicaban el agua sin parar. Pese a todo, nunca se llenó más de un cuarto de canoa, así que nunca corrimos peligro de irnos a pique. Aquella juerga duró toda la mitad de la noche, casi 7 horas. A causa de la lluvia, no vimos el sol hasta las 8 aproximadamente. Calmada la tempestad, aquel sol nuevo, flamante del comienzo de la jornada, que resplandecía con todo su fulgor, fue saludado por todos, incluido yo, con alegría. Antes que nada, café. Un café con leche, Nestlé caliente, galletas de marinero duras como el hierro, pero que, una vez mojadas en el café, son deliciosas. La lucha que he sostenido durante toda la noche con la tempestad me ha reventado. Ya no puedo más, y aunque el viento sea todavía fuerte y las olas, altas e indisciplinadas, pido a Matouguet que me sustituya un rato. Quiero dormir. No hace ni 10 minutos que estoy echado, cuando Matouguet se deja pillar de través y la canoa queda en sus 3/4 partes anegada. Todo flota. Latas, hornillo, mantas. Con el agua hasta el vientre, llego al gobernale y tengo el tiempo justo de cogerlo para evitar una ola rota que pica recto sobre nosotros. Giro el gobernal y me pongo de popa a la ola, que no ha podido meterse en la canoa y nos empuja muy fuerte a más de 10 metros del lugar del impacto. Todos nos ponemos a achicar agua. La marmita grande, manejada por Matouguet, arroja 15 litros cada vez. Nadie se preocupa de recuperar cualquier cosa. Todos tienen una sola idea fija: achicar lo más deprisa posible el agua que hace tan pesada la embarcación y le impide defenderse bien del oleaje. Debo reconocer que los 3 nuevos se han portado bien. El bretón, al ver que todo se iba al garete, toma la decisión, él solo, para deslastrar la canoa, de tirar el barril de agua, empujándolo fuera de la canoa. 2 horas después, todo está seco, pero hemos perdido las mantas, el primus, el hornillo, los sacos de carbón de leña, la bombona de gasolina y el barril de agua, deliberadamente. Es mediodía, cuando al querer ponerme otros pantalones me percato de que mi maletita también se ha ido con la ola, así como 2 impermeables de los 3 que teníamos. En el fondo de la canoa hemos encontrado 2 botellas de ron. Todo el tabaco se ha perdido o está mojado. Las hojas han desaparecido con su caja de hojalata que cerraba herméticamente. Y digo: «Machos, de momento un buen trago de ron y luego abrir la caja de reserva para ver con qué podemos contar. Hay zumos de fruta. Nos racionaremos la bebida. Hay cajas de bizcochos con mantequilla. Vaciad una y haremos lumbre con las tablas de la caja. Todos hemos tenido miedo hace un rato, pero ahora el peligro ha pasado ya.
Todos debemos recobrarnos para estar a la altura de las circunstancias. A partir de este momento, nadie debe decir tengo sed, nadie debe decir tengo hambre y nadie debe decir tengo ganas de fumar. ¿De acuerdo? Sí, papi, de acuerdo. Todos se han portado bien y la providencia ha hecho que el viento remita para permitirnos preparar un rancho a base de corned beef. Con una escudilla colmada de esa sopa, en la que mojamos las galletas de marino, nos hemos metido un buen y caliente emplasto en el vientre, en todo caso lo bastante copioso para poder esperar a mañana. Hemos calentado un poco de té verde para cada uno. En la caja intacta hemos encontrado un cartón de cigarrillos. Son paquetillos de 8 cigarrillos y hay 24. Los otros 5 deciden que solo yo debo fumar para ayudarle a permanecer en vela y para que no haya envidias. Incluso se niega a encenderme los cigarrillos. Solo me da lumbre. Gracias a esta comprensión, no se produce ningún incidente desagradable entre nosotros. Hace 6 días que hemos salido y aún no he podido dormir. Como esta noche el mar es una balsa de aceite, duermo a pierna suelta durante casi 5 horas. Cuando despierto son las 10 de la noche. Sigue la calma chicha. Ellos han comido sin mí y encuentro una especie de polenta muy bien hecha con harina de maíz, de lata, naturalmente, que como con algunas salchichas ahumadas. Es delicioso. El té está casi frío, pero no importa. Fumo y espero que el viento se digne a levantarse. La noche está maravillosamente estrellada. La estrella polar brilla con todo su fulgor y solo la cruz del sur la gana en luminosidad. Se percibe claramente la osa mayor y la menor. Ni una nube. La luna llena está bien instalada ya en el cielo estrellado. El bretón tirita. Ha perdido su guerrera y va en mangas de camisa. Le presto el impermeable. Iniciamos el 7º día. Machos, no podemos estar lejos de Curazao. Tengo la impresión de que me he ido un poco demasiado hacia el norte. En adelante voy a hacer pleno oeste. Pues no debemos dejarnos atrás las Antillas holandesas. Sería grave, pues ya no tenemos agua potable y hemos perdido todos los víveres salvo los de reserva. En ti confiamos, papillón, dice el bretón. Sí, en ti confiamos, repiten todos a coro. Haz lo que te parezca. Gracias. Creo que el acierto ha acompañado mis palabras. El viento se hace de rogar toda la noche y solo hacia las 4 de la mañana una buena brisa nos permite seguir adelante. Esta brisa, que aumentará de fuerza durante la mañana, seguirá durante las más de 36 horas con una potencia suficiente para que la embarcación navegue a buen ritmo, pero con olas tan pequeñas que ya no baten la quilla.